Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:33 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Les deseamos un feliz viernes en una mañana fría, como fuera anoche en el Callejón Interandino y esta madrugada. Queremos saludar esta apertura al diálogo en el Ecuador. Cierto es que no ha sido completo, pero ya ha habido diálogo entre el Ejecutivo y parte del Legislativo, lo cual es el mecanismo idóneo en una sociedad civilizada, democrática, para llegar a acuerdos. Porque aquí estamos, los ecuatorianos están en una disyuntiva o conspiración de los grupos que buscan la desestabilización, que buscan el caos en el país, que solo añoran para volverle a meter mano en la justicia ecuatoriana como fuera el correísmo, que sueñan con la revisión de las sentencias condenatorias, ejecutoriadas por esa corrupción galopante que hubiera en el gobierno del prófugo en Bélgica. Por tanto, invocamos, saludamos, porque el país no puede soportar que el dilema político actual sea o la impunidad, la revisión de sentencias que quieren imponer, la conspiración y la desestabilización, o el diálogo democrático y sensato para buscar salidas a los acuciantes problemas que vive la mayoría de ecuatorianos. El gobierno y los sectores que quieran contribuir al encuentro de soluciones debieran sentarse para lograr acuerdos mínimos y viabilizar los cambios, las reformas, las leyes que debe aprobar la Asamblea y la adopción de medidas que permitan afrontar la crisis. Lo que no está bien, que cada sector quiera hacer carga a montón en este momento, aprovecharse del momento y dar plazos al régimen en el cumplimiento de sus exigencias de grupo. Así se han pronunciado dirigentes gremiales, de sindicatos, transportistas, indígenas y políticos irresponsables, hay que decirlo, que le dan plazo al gobierno y que desafían desde la legislatura. Felizmente no son todos. Hay bloques respetables, hay legisladores respetables, pero no eso es todo. También desde el Ejecutivo tiene que dar respuestas. Entre los temas que están pendientes, la focalización de los precios de los combustibles, los créditos al 1%, la condonación de deudas a los menores. Hay deudas pendientes que hay que agilizar de lado y lado. Vean ustedes este tema antes de dar paso al primer debate precisamente sobre el diálogo. El diario El Comercio publica hoy en primera página y en interiores cómo no solo a quien le están enfilando los disparos al actual presidente de la República, que por cierto, como está en la vitrina pública, tiene que responder por una investigación política y una investigación penal que en las últimas horas anunciara la Fiscalía que ha empezado, tiene un año para investigar, del caso Pandora Papers. Pero hoy Diario El Comercio ilustra, aquí no es que se van a lavar las manos los anteriores, ni Lenin Moreno con el caso INA Papers, ni el prófugo en Bélgica. El Comercio publica, dice, el expresidente es indagado por una supuesta defraudación tributaria. El caso, según reveló el portal Primicias, involucraría pagos por $500,000 desde la empresa offshore Kruper hacia UC Global para dar seguridad
al prófugo en Bélgica y su familia entre 2018 y 2019. Y recuerda que el comercio reveló unas sendas investigaciones sobre el recorrido de los 2 aviones presidenciales por todo el mundo, incluidos los paraísos fiscales. Esto se reveló en el 2018. El caso fue auditado por la Contraloría, derivó en un informe de responsabilidad penal que se entregó a Fiscalía. Se emitieron glosas por más de 9 millones de dólares en contra del prófugo en Bélgica y otros involucrados. Y en los Pandora Papers aparecen 2 personajes que tuvieron vinculación directa con ese gobierno correísta. William Cooper, representante del Grupo Azul, cuyas empresas fueron contratistas de Petroecuador, y Nielsen Arias, este nombre muy conocido que ha sido denunciado permanentemente por el asambleísta Fernando Villavicencio. Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera. Y todo esto, que ni siquiera se publica hoy, sin contar, ¿recuerdan ustedes ese $500,000 que le sacó el prófugo en Bélgica al Banco del Pichincha? Y que con la ayuda del director del SRI de entonces, para triste recordación, sacó tranquilamente esos $500,000 al exterior sin pagar un solo impuesto. Por favor, ecuatorianos, recuerden lo que sufrimos a veces de amnesia y de olvido. Para registro histórico es importante no olvidarse de los hechos, no los supuestos, sino los hechos ocurridos en nuestro querido país. Queremos dar la cordial bienvenida a 3 asambleístas para hablar precisamente del diálogo entre el gobierno y las bancadas de la Asamblea para viabilizar los proyectos urgentes que tiene previsto remitir el Ejecutivo, que se debate en el Pleno y que se hagan las reformas, cambios, recortes, que es tarea de la legislatura ecuatoriana. Bienvenida a la asambleísta Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, Ana Belén Cordero, de Creo, y también Gisela Molina, de Pachacuti, que van a estar en este debate. Quisiera empezar con la doctora Vilma Andrade. ¿Cómo viabilizar este diálogo tan necesario para encontrar las soluciones hoy en el escenario de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo? Muy buen día a la doctora Vilma Andrade. Muchísimas gracias. Buenos días, apreciado Miguel. Un saludo afectuoso a la audiencia y un gusto compartir este espacio con Ana Belén y con Gisela. Jessica, me parece relevante el hecho de que comience ya a articularse un diálogo con la Asamblea Nacional. Este debe partir primero por el conocimiento claro de cuáles son las propuestas que el gobierno las va a presentar a la Asamblea Nacional. Esos ejes más importantes que debemos conocer para justamente en ese diálogo nosotros también hacer pues ciertas precisiones, quizás aportes, quizás ampliaciones a esa propuesta que el Ejecutivo presenta, pero sobre todo tomar en consideración que de acuerdo a la Constitución que hoy nos rige, el presidente es el único, es el que tiene exclusivamente la potestad de definir la política económica, tributaria y fiscal. Por lo tanto, es él el que va a través de las leyes, en este caso económica urgente, como la que se ha señalado, tanto en el ámbito tributario cuanto en el ámbito de inversiones y luego también el tema laboral, tiene esa potestad. Y nosotros no podemos y no debemos de ninguna forma dar la espalda a ese debate, a tratar justamente de aportar para que la ley y la propuesta quede de manera clara, contundente en favor de los ecuatorianos. Otro tema que me parece relevante es de que también en estos diálogos se ponga de manifiesto las grandes problemáticas sociales, políticas que existen en el Ecuador. Y de esa forma podemos ir construyendo un consenso, un diálogo que termine y concluya en algo positivo para el país. Y ahí hacemos un llamado al presidente de la República, que en este caso ha empezado, ya se ha definido para una invitación para el bloque de Izquierda Democrática. Ayer nos daba cuenta nuestro coordinador, nuestro presidente del bloque, que se realizaría el día martes a las 6 de la tarde en el Palacio Presidencial,
justamente para abordar estos temas. Y ahí pues podemos nosotros definir quizás de manera más amplia cuál es la posición y conocer la posición del presidente, pero nosotros también creemos que en el tema tributario, como es obvio, se tiene que pedir la contribución y el aporte, el apoyo a los que más tienen. Yo de entrada podría decir que he revisado las propuestas y sí ha sido una grata sorpresa, sabiendo y entendiéndose que el presidente es un presidente de derecha, que haya puesto justamente esa balanza en los que más tienen, que aporten esas contribuciones, igualmente las empresas que mayor rentabilidad han tenido. Pero bueno, ese tema lo podremos ir discutiendo, pero creo que en el diálogo lo que no puede haber es imposiciones y peor aún, que se ponga sobre la agenda del Ecuador, la agenda del país que necesita reactivación económica, generación de empleo, producción, productividad, luchar contra la inseguridad. No se puede poner nunca en las posiciones de orden partidista o personal. Aquí tenemos que pensar en el Ecuador, que está viviendo una crisis enorme, una crisis de inseguridad, una crisis sanitaria, una crisis económica, y sobre esa base debemos dejar todos los intereses de lado para pensar en el país. ¿Asistirá todo el bloque legislativo de la Izquierda Democrática para escuchar, hacer observaciones al presidente el martes próximo? Sí, yo entiendo que estarán todos, a menos de que alguno por alguna imposibilidad lo haga, pero yo creo que más bien va a ser una demostración justamente de esa amplitud que Izquierda Democrática tiene para poder dialogar con el presidente de la República. Estaremos a la hora citada y yo creo que si bien conocíamos, ¿no es cierto?, de cuando el presidente remitió los 3 proyectos en uno solo, en esa mega ley, que yo estuve de acuerdo en que se lo trate, porque en definitiva, muy bien se lo podría haber hecho, no le correspondía a ninguno de los organismos, llámese Unidad Técnica Legislativa o CAL, pues hacer un control de constitucionalidad. Para eso está el órgano competente, que es la Corte Constitucional, pero en fin, eso ya hay que dejarlo de lado y ahora hay que ir a los temas que ya el presidente lo ha señalado. El presidente ha hecho correctivos, no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, en el ámbito laboral, que es donde más se enfocó el debate, que desgraciadamente no hubo la posibilidad de que se abra el debate, por ejemplo, en el ámbito tributario, que me pareció realmente muy interesante, el que se elimine, por ejemplo, el 2% de cobro de impuesto para todos los negocios, microempresarios, comerciantes, inclusive solamente una persona que emite factura ya se le estaba cobrando el 2%, eso se elimina en la ley, pero también ya hay una consideración clara de que las contribuciones a los grandes patrimonios se los pueden hacer. Recordemos que el gobierno de Lenín Moreno no tomó en consideración ese aspecto, ni tampoco hubo, y nunca va a haber de forma natural y espontánea ese apoyo al país, sino a través justamente de esta ley que el presidente ahora lo está poniendo en claro. Ahí va a haber un aporte que también sabemos que lo cambia ya, tenía mucho peso en el ámbito para personas naturales, había una mayor contribución que lo que son las personas jurídicas. En este caso, lo ha manifestado el presidente, se ha corregido eso, es decir, las contribuciones durante 2 años para las empresas, además que han tenido rentabilidad aún en la pandemia, son las que van a contribuir justamente para llevar adelante los proyectos que tiene el país. Sabemos exactamente, tenemos más de 4.800 millones de déficit, es decir, no le alcanza el dinero, los ingresos al gobierno para cubrir todo lo que amerita el Estado en general, porque desde esos recursos del fisco se van a financiar todas las funciones del Estado. Como dice el asambleísta Vilma Andrade, alguien tiene que pagar la factura de la crisis y también de la pandemia. Y quienes más tienen que hacerlo. Este es un principio que no puede romperse y no oponerse en la asamblea por oponerse sin buscar financiamiento, porque el problema es de dónde se sacan recursos. Cuando hay sectores que se oponen a los acuerdos comerciales, pero quieren que se atienda a los sectores sociales, al financiamiento de organismos multilaterales, pero se quiere recursos para atenderles. ¿En qué quedamos? Queremos dar la bienvenida a la asambleísta Ana Belén Cordero de Creo. ¿Cómo
fortalecer este proceso de diálogo antes que la violencia, antes que la conspiración como ha sido denunciada en el país, para encontrar acuerdos, consensos, como decía la asambleísta Vilma Andrade, y que el país pueda salir adelante. Muy buen día, Ana Belén Cordero. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, un saludo a Miguel, Vilma y Giselle por estar aquí. Bueno, efectivamente yo comparto en que el diálogo es la herramienta más poderosa que tenemos en general los seres humanos y ni se diga en la política, ¿no? Creo que es importante y es de saludar el espacio que ha brindado Pachakutik al Ejecutivo para exponer tanto el proyecto que vendrá en los próximos días como sus inquietudes. Entiendo que muchos de los asambleístas de Pachakutik que expusieron sus criterios al señor presidente fueron tomados en consideración y de hecho muchos de ellos serán incluidos en el proyecto de ley. Lo propio va a pasar con la reunión con la izquierda democrática la próxima semana. Creo que ese es un punto de partida valioso porque cuando existen aportes valiosos desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, organizaciones políticas, desde los partidos políticos también, que tienen también su representación y trayectoria en el quehacer público, creo que todos esos aportes vienen a ser una herramienta poderosísima para que el gobierno pueda encontrar también bastante legitimidad desde los distintos sectores representada en una ley. Pero mucho más allá de eso, yo también quiero rescatar que siempre la herramienta del diálogo y la herramienta de llegar a consensos es de dos vías, ¿no? Y cuando uno se sienta en una mesa a conversar, la primera regla en negociación entiéndase cuando te dan en el sentido teórico, ¿no? La primera regla en negociación es primero tender puentes, ¿no? No quemarlos. Segundo, poner todas las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa quiere decir, bueno, mira, nosotros tenemos esta postura y en base a esta postura, bueno, podemos ir trabajando hasta aquí o hasta acá. En política le llaman líneas rojas, ¿no? Y creo que eso es importantísimo para poder avanzar en un diálogo, porque muchas veces sucede que se está avanzando durante varias horas o varios días en diálogos, en conversaciones para pulir textos, para pulir propuestas, lo que sea que fuere, y sin embargo luego después de un exabrupto se vuelve a foja cero porque no se pusieron claras las líneas rojas. Yo creo que ese es un punto de partida necesario, creo que vamos en un muy buen camino. Le ocurrió así con Pachakutik, no dudo que ocurrirá lo mismo con la izquierda democrática, y esa es la forma de avanzar para encontrar consensos, porque al final del día lo que necesita el país es la propuesta que ha presentado el presidente Lasso. Empleo para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen acceso a un empleo digno. No puede ser posible que defendamos a minorías, y una minoría es el 3 de cada 10 ecuatorianos. Está bien, y que mantengan el empleo los 3 de cada 10 ecuatorianos, pero esos otros 7 debe de preocuparnos aún más porque son mayoría. Otro tema, la dinamización de la economía, lo que ofreció el presidente Lasso. Justamente escuchaba la introducción que usted hacía, Miguel, en el sentido de que en cargamontón le han caído, digamos, al gobierno a exigir demandas, todas legítimas, por supuesto, pero permitamos trabajar al presidente, permitamos también avanzar en la legislación, porque parte de una reforma económica del país no solo es una legislación importante y necesaria, que ya vemos que en primera instancia la Asamblea la bloqueó, vamos a ver en esta segunda oportunidad que se le va a dar a la Asamblea Nacional la oportunidad de trabajar, pero parte de ello también son estos shocks de confianza que ha dado el presidente Lasso en estos cortos 5 meses, donde ya con los pequeños cambios que ha hecho, con la forma distinta de gobernar, ya se han creado 250,000 plazas de empleo, ¿no? ¿Cómo contribuir desde el movimiento oficial, creo, para que otros bloques también se sumen a estos diálogos, sectores de independientes, incluso el propio Partido Social Cristiano al interior de la Asamblea? Sabemos la posición irreductible que tiene un sector que es el mayoritario, el correísmo, que lo que busca es impunidad. Claramente impunidad, no han tenido empacho en venir reclamando desde antes impunidad o buscar el caos. En ese sentido, ¿cómo ampliar este diálogo? Muy bien, parte de Pachakutik, muy bien, Izquierda Democrática, ¿cómo ampliar ese espectro, asambleísta Belén Cordero?
Bueno, ese es el objetivo principal del bloque de gobierno y por supuesto del Ejecutivo, ¿no? Como usted bien menciona, ya nos hemos sentado con Pachacuti, que estamos por conversar también con la Izquierda Democrática, también vendrán representaciones de otros partidos, de independientes, como usted menciona, dentro de la bancada del Acuerdo Nacional forman parte algunos independientes también, sin embargo existen otros independientes que no están en la bancada, que serán bienvenidos también en Palacio para conversar sobre las inquietudes que tienen sobre el proyecto de ley que llegará en los próximos días a la Asamblea. Entiendo que el Ejecutivo definirá también la agenda, qué ocurrirá con los otros partidos, como usted menciona, el Partido Social Cristiano, UNES, de acuerdo a cuáles sean sus necesidades y, por supuesto, como usted menciona, sus demandas en el sentido de que, qué necesito o qué busco o qué quiero para sentarme a escuchar al menos, ¿no? Yo creo que, si se pide, por ejemplo, no sé, tener unas herramientas de diálogo, conversar, tener línea directa, esas son cosas muy valiosas y muy necesarias. Sin embargo, cuando usted menciona claramente, cuando se sientan y como condición principal para sentarse a conversar, se pide impunidad o se piden espacios de poder para justamente tener impunidad sus líderes, esas son herramientas que no son, o sea, esos son puntos de partida que no son negociables. Y con lo cual, al menos entiendo que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder en ese sentido y es una posición valiosa de parte del Ejecutivo. Entiendo que en los próximos días definirá el Ejecutivo el resto de la agenda de reuniones, ¿no? Doctora Vilma Andrade, ¿qué es lo que más le preocupa a Izquierda Democrática en momentos de angustia? 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen pleno empleo, hay una crisis económica de por medio. Por tanto, con todos los cambios que pudieran introducirse, hay necesidad de que la Asamblea contribuya desde el debate, desde las reformas, pero finalmente darles esas herramientas que, como usted bien señalaba, el Ejecutivo tiene su plan de desarrollo perdón la redundancia, a desarrollar en su periodo presidencial. Bueno, yo creo que lo importante que Izquierda Democrática ha señalado en reiteradas ocasiones es que no podemos afectar a los que menos tienen. Y en el tema tributario, inicialmente la propuesta presidencial iba inclusive en cobros adicionales, impuestos a quienes están teniendo una remuneración de $1,200. Conociendo que la canasta básica es de más de $700 y además si tienen familia, qué sé yo, pagos de arriendo y de las demás recursos que se necesita para tener las comodidades en un hogar, no era prudente. El gobierno ha subido a $2,000. Nosotros queremos ver cuál es la escala que se presenta para justamente no afectar también a la clase media. Si afectamos a la clase media, baja el consumo y al bajarse el consumo también la generación justamente de impuestos, es decir, a través primordialmente del IVA, que es el impuesto más grande que recibe el Estado, se va a afectar también. Entonces esperemos que en esa escala tiene que ser proporcionada, que exista un mínimo aporte. Sí, yo creo que todos tenemos que aportar. Se ha dicho que va a ser para las vacunas. Ese aporte, si va directamente a todo lo que es el proceso justamente de enfrentar la pandemia, hay que hacerlo. También nosotros vemos, por ejemplo, en la eliminación del impuesto a la herencia, y hay una propuesta muy interesante que han hecho líderes históricos del partido, señalando que más bien en vez de eliminar ese impuesto, no debería eliminarse, sino que con los pagos que se hagan del patrimonio, esos se podrían deducir luego para el pago del impuesto a la herencia, con lo cual hay un mecanismo de cruce de esas cuentas y a la vez no pierde el Estado este cobro. Igualmente, nosotros estamos viendo que todo lo que es el patrimonio rentable es el que tiene que afectarse, porque la propuesta habla inicialmente de un patrimonio de $500,000. Quienes vivimos en Quito o en las grandes ciudades sabemos que los avalúos catastrales
generales son muy altos. Hubo ajustes y están muy altas las viviendas, y quizás quiero poner un ejemplo: una pareja de jubilados tiene un bien, un patrimonio de $500,000, una casa, pero esa no le produce una solo centavo de rentabilidad, entonces el pago va a ser muy complejo. Y es muy fácil el cruce con el SRI. El Servicio de Rentas Internas puede tranquilamente determinar en este cruce del cobro del patrimonio de quienes tienen un patrimonio rentable, tienen una casa, pero tienen además inmuebles en arriendo, entonces eso sí se debería aportar. Esperamos también que en este cobro, que a mí me ha resultado, y reitero, de grata sorpresa, de que el presidente, por ejemplo, esté pensando en eliminar el IVA para los sectores turísticos, para los pasajeros, en definitiva, para los turistas que vienen al país y puedan de esa manera incentivarse el turismo. El presidente habló del IVA diferenciado, sin embargo, ahora solamente está restringido al IVA al hospedaje para extranjeros, pero debería pensarse también en el IVA en general, en el sector turístico, es decir, los hoteles, las hostales, todo lo que es el ámbito turístico, para que pueda reactivarse este sector que ha sido tremendamente golpeado. Y también el tema del impuesto que ha señalado el presidente a los consumos especiales, eso hay que revisarle muy bien. Ha dicho para los planes de telefonía móvil, para videojuegos, vehículos híbridos y electrónicos. Por ejemplo, eso es un paso interesante para incentivar nuevas modalidades y nuevas formas y bajar quizás el consumo de la gasolina. Pero vemos, por ejemplo, que sí es interesante que abra esos mecanismos de entrega de crédito. Sin crédito barato no hay reactivación económica. El gobierno ha recibido y va a recibir más recursos del Fondo Monetario Internacional a través de título gratuito. Inicialmente más de 900 millones, y se ha dicho que habría una proyección que llegaría casi a 3,000 millones. Eso debe ser directo, eso debe ser un arranque inmediato para que ya comiencen a recibir, pues, los emprendedores, los pequeños, los microempresarios puedan recibir esos recursos para poder emprender, para poder trabajar y de esa manera generar trabajo. Y muy bien, como decía Ana Belén, debemos pensar en el trabajo de los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, 3 de cada 10 apenas tienen empleo adecuado, y ya prácticamente seguir hablando de derechos para esos 3 de cada 10 es un privilegio. Hay que hablar por los que no tienen esas posibilidades de empleo, y en esa medida nosotros vamos a estar atentos justamente a que sí se abren esas posibilidades de modalidades de nuevos trabajos, pero que sí se cuide de que no exista. Ya lo ha dicho el presidente, eliminamos el artículo 70, que era el que distorsionaba la propuesta laboral, y ojalá que en eso podamos encontrar también otros puntos para dar capacidad a quienes, a los emprendedores, a los microempresarios, que puedan contratar más personal, que el que tiene un taller de una carpintería, si le han contratado para hacer muebles, pueda tener posibilidades de contratar un personal. Usted sabe lo que significa ahora el código laboral para una sola persona poder hacerlo. Entonces, tiene que buscarse esas alternativas, y en ese sentido yo al menos le digo que tengo esa posición. Hay posiciones contrarias en mi bloque, creen que tenemos que prácticamente mantener la situación como está, y yo creo que hay que avanzar en nuevas modalidades de contratación para dar espacio justamente a que los emprendedores y los pequeños microempresarios tengan cómo ampliar su capacidad de trabajo y de contratación de personal. Asambleísta Ana Belén Cordero, ¿usted conoce los cambios que en líneas generales ha implementado el Ejecutivo? Ha destacado algunos puntos la asambleísta Vilma Andrade, pero sería bueno aterrizar en esos cambios que se ha prometido desde el presidente Guillermo Lasso. Sí, bueno, efectivamente en el proyecto económico urgente que viene de índole tributaria, como se había mencionado con anterioridad, se plantean alivios fiscales o alivios tributarios para productos que consume la clase media y que son del día a día. Usted sabía que aproximadamente al año una mujer o una madre
en instrumentos de higiene femenina y de pañales, para los que tenemos hijos en edad de utilizar pañales, gastamos casi al año aproximadamente $1,000. Eso es un egreso, digamos, de dinero para una mujer y para una familia bastante grande. Y dentro de esos $1,000 se encuentran grabados los unos con IVA y los otros con ICE. Yo creo que eso es importante para dar ese alivio a las mujeres ecuatorianas en general, y eso le toca directamente a la clase media, porque la clase pudiente $1,000 al año no es algo representativo. Sin embargo, para la clase media que percibe quizás el sueldo básico o quizás un poquito más al mes, ese alivio fiscal es necesario. Otro de los temas fiscales incluidos en el proyecto es el tema de que, y ya se ha mencionado en varios foros, el pago de impuestos de parte de los que más tienen. Y se analizaban o se sacaban algunos cuadros en algún momento diciendo, bueno, pues que los que ganan $2,000 mensuales no somos ricos. Se sorprenderían al conocer o al saber que solamente el 3% de la población gana aproximadamente $24,000 al año, es decir, un poquito menos de $2,000 mensuales. El resto de personas, si es que tienen un empleo digno, es decir, las cifras que hemos hablado, 3 de cada 10, gana muy por debajo de ese valor. Muchos ganan el básico o incluso menos, con lo cual hablar de un ingreso de $2,000 mensuales es hablar de gente pudiente, de gente que tiene dinero. Sabemos que de esos $2,000 también existen muchos gastos deducibles, por supuesto, como educación, como vivienda, como alimentación, como salud en general. Sin embargo, creo que debemos arrimar el hombro los que ganamos más, los que podemos aportar en mayor medida, y en ese sentido se gravará progresivamente a quienes más tienen. Por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio es de manera temporal, por supuesto. Ocurre, por ejemplo, a las personas que a título de como persona natural tienen un patrimonio superior a $500,000 y las empresas que tienen un patrimonio superior a $1,000,000. Ese punto de partida, digamos, es un punto de partida pensando en quienes más tienen. No es la clase media ni la clase que menos tiene quienes tienen un patrimonio de $500,000 en su haber, con lo cual se está pensando justamente en un criterio redistributivo y en un criterio progresivo del cobro de impuestos. Los demás detalles sobre este proyecto no los puedo anticipar en estos momentos, los conocerán y los conocieron ya algunos asambleístas de Pachacuti, y los conocerá también la izquierda democrática en su momento, hasta que ya el presidente de la República lo presente en la Asamblea Nacional. Es importante conocer eso en el momento oportuno. Queremos dar la cordial bienvenida a la asambleísta Giselle Molina de Pachacuti, que asistió una parte del bloque, lo cual es saludable. El hecho de dialogar, buscar salidas, buscar consensos, incluso enfrentar los disensos, pero de una manera democrática. Lo malo es cerrarse a la banda y tratar de hacer imposiciones, como hay que decirlo. El señor Leonidas dice presidente de la CONAIE, o congelación de combustibles o nada. Precisamente sobre eso, antes de darle la palabra a Gisela Molina, quisiera ilustrar con un audio del coordinador de Pachacuti, Marlon Santi, que lo dijera en la revista de Opinión Democracia respecto de la posición en ese sector. Leonidas dice es un representante, digo, las decisiones se toman colectivamente, y si las bases deciden ir a las mesas, si hay un planteamiento a las mesas técnicas de diálogo, Leonidas ISA tiene que obedecer a las bases que colectivamente van a decidir ahí, con mucho respeto, porque soy expresidente, tengo la autoridad ética y moral de decir que vamos a hacer una evaluación, informaremos todo lo que pasó ese día y lo que pasó, lo que la ministra dijo ayer, y eso valorarán los pueblos y nacionalidades. Muy importante lo que dijo Marlon Santi, es decir, el diálogo, lo que las bases dicen. ¿Cómo ve este proceso de diálogo, asambleísta Gisela Molina? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo para Vilma, para Ana Belén, y muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar y sobre todo de poder informar a la ciudadanía, al Ecuador, que en estos momentos difíciles, tantísima falta nos hace la comunicación, pero sobre todo una comunicación que trascienda. De mi parte, como asambleísta, he estado muy al pendiente de poder siempre ser un aporte, en especial nosotros que por primera vez estamos incursionando en la política, tenemos esa
ese compromiso de querer trascender, de avanzar, y es así que nos tenemos que pegarnos en materia al punto de poder realmente demostrar con hechos. Ha sido la preocupación de que en estos días, en estas semanas, lo único que se ha visto en medios, porque lastimosamente algunos medios, librando algunos en el Ecuador, viven del morbo, viven de tal vez hacen noticia de un tema incómodo o de algo que puede sonar muy crítico para el Ecuador, y es así que para sacarnos... No somos todos, por cierto, ¿no? Así es, correctamente. Lo dije librando algunos, y esa es la responsabilidad con la que se habla. Entonces, para poder saber de primera mano qué está pasando, en especial nosotros los que no hemos tenido ninguna cuota, deuda, pasado político, hemos decidido ir a hablar con el presidente, a pesar del costo que puede tener en cuanto a la desinformación y sobre todo al fondo de las circunstancias, que es como que hay un grupo que siempre quiere tener la bandera, tener la delantera y mantenerse en un ícono de ser farándula política, porque tienen obviamente el interés de en un futuro participar políticamente, pero yo creo que esta no es la manera. Entonces hemos tomado la decisión de ir a reunirnos con el presidente. De ayer para hoy he tenido algunos mensajes que me ponen, bueno, te fuiste con el gobierno, te vendiste. Entonces hemos tenido que hablar, y gracias a la conversa, al diálogo, siento que tanto el gobierno, tanto el presidente como nosotros nos hemos quitado de la cabeza esa idea de que en la asamblea hay gente que tal vez todos somos los mismos, que queremos una inestabilidad para el Ecuador. Y obviamente nosotros también, de mi parte, me he quitado la idea de que el presidente de la República es un gobierno de derecha que no quiere escuchar a nadie, que supuestamente es el malo de la película, y entonces hemos llegado a tener esa conversación que tanta falta ha hecho, y hemos hablado de los temas que el Ecuador quiere soluciones. Nos hemos dado cuenta que hay la posibilidad de que dialogando se puedan llegar a buenos términos, y aspiramos de que toda la conversación que hemos tenido en mesa con el presidente de la República llegue a un término que sea nada más y nada menos poder escuchar por una solución que en este momento el Ecuador espera. Y es así que de hoy en adelante nos hemos hecho el compromiso, tanto la coordinación de Pachacuti como los asambleístas, que en este caso tenemos el afán de cooperar con el Ecuador y no caer en un tema de provocación, que hay un grupo que estuvo perennizado en el poder y que obviamente quiere que se den este tipo de inestabilidades para en un futuro no muy lejano verse beneficiados únicamente aquellos. Entonces estamos aquí para poder decir basta a ese tema de pasar en los medios de comunicación que mañana es la muerte cruzada, pasado mañana se va el presidente, y así sucesivamente. De hoy en adelante poder hacer un camino, pero un camino de trabajo, de resultados, y que los diálogos no solamente queden en la mesa, sino que el Ecuador pueda enterarse de que hemos trabajado de forma mancomunada, coordinada, y le hemos dado una respuesta a sus grandes necesidades. Asambleísta Molina, si ha habido cuestionamientos a la propuesta inicial, que ni siquiera llegó al Pleno de la Asamblea por decisión del CAL, ¿ustedes encuentran un cambio en el presidente para acoger las observaciones que legítimamente le pueden hacer a través de un diálogo? No cerrarse a la banda y ni siquiera querer dialogar, como es parte del bloque de Pachacuti, también hay que decirlo. Sí, le cuento, estimado Miguel, que todo ha sido también por un tema de la falta de comunicación, los trabajos de reuniones en mesas de trabajo previas, y siento que es un tema de madurez de parte del presidente, que ha reconocido que ha habido falta de comunicación de manera inicial. Y yo creo que esa apertura que tenemos es un tema para poder trabajar, que el Ecuador de hoy en adelante pueda tener ese horizonte de que el presidente ha dicho que de hoy en adelante los proyectos que va a pasar a la Asamblea van a ser pasados en borrador para que las diferentes bancadas puedan hacer sus aportes y lleguemos a un consenso. Entonces,
nosotros estamos confiados en la palabra y que así va a ser de hoy en adelante. Nosotros anteriormente no hemos tenido esa información, esa comunicación. De hecho, fue la primera vez que yo le conocí directamente al presidente de la República. Y bueno, como le dije, nos hemos quitado el fantasma de la cabeza y de aquí en adelante tenemos que conversar las cosas de forma directa, precisa, concreta, y que esto venga pegado obviamente al único afán que tenemos todas las personas conscientes, que es sacar adelante un país que se encuentra desde mucho antes en una crisis, y no solamente una crisis económica. También sabemos que podemos caer en una crisis política y la social, que ya lo tenemos. Entonces, para todo aquello tenemos que trabajar de forma informada, para que nunca más los cuentos, los medios que no tienen la responsabilidad y tal vez la ciudadanía que solamente ve las cosas por encima nos digan, bueno, las cosas están así, y ahora lo podamos hacer de forma más concreta e informar de primera mano lo que vayamos avanzando. Quienes concurrieron al Palacio de Gobierno para dialogar, los 9 asambleístas y los dirigentes de Pachacuti, ¿estarán firmes en esa posición? Porque esto no pudiera acarrearles problema en el bloque legislativo de quienes han sido muy duros. Incluso hemos entrevistado a asambleístas respetables de Pachacuti, pero han negado lo realizado. A un asambleísta le preguntamos, ¿dialogaron con la ministra de Gobierno? Dijo, no, le pusimos un audio, que sí hubo el diálogo con Rafael Lucero y otros asambleístas, y simplemente, o sea, este discurso del engaño con pruebas no le hace bien al país. ¿Ustedes se mantendrán firmes para viabilizar con todos los cambios que pudiera hacerse, asambleísta Giselle Molina, o esto puede reflejar una división en Pachacuti? Bueno, yo creo que es momento de sentarnos en la mesa y aprender a razonar, porque todos actuamos en base al razonamiento. Como usted dice, tal vez haya personas que quieran ahora decir sí y mañana no. Pues yo no me crecí así. Yo voy a decir la verdad, y si esa verdad tiene un costo, ese costo lo voy a asumir yo. Y muy parcialmente hablando del bloque, nosotros fuimos a dialogar porque yo recibí una llamada directa de presidencia. Entonces, nosotros días anteriores nos habíamos reunido como bancada. El Ecuador conoce que tenemos una presidenta de la Asamblea. En base a eso, nosotros decidimos conversar, pero precisamente no fue el día que nos llamaron de presidencia. Todos decidimos conversar, y eso lo digo de forma pública. Entonces, como que nosotros dijimos con el jefe de bancada, nos están llamando, entonces dijo el jefe de bancada, Gisela, tú ves, si es que vas a vivir en el mito de que te vas a conversar con la derecha, de que te dicen una cosa u otra, o tomas una decisión. Entonces yo le dije, correcto, vamos a ir a conversar, porque yo no sé qué pasa realmente, o sea, quiero saber quién es el presidente de la República y qué es lo que estamos haciendo, hasta dónde podemos llegar. Entonces, claro, hasta para criticarle al presidente, escucharle, glosarle lo que plantee, pedirle cambios. Pero eso me parece importante, asambleísta Giselle Molina, lo que usted dice, y quisiera que corrobore, ¿todos los miembros de Pachacuti resolvieron conversar? Sí, efectivamente, absolutamente. ¿Y por qué no fueron todos? Pero no fue el día que nos llamó, eso le declaro. No fue ese día la reunión, era otro día, pero como nosotros nos llamaron, yo dije, bueno, nos están llamando, vamos. Entonces dijeron, pero no están todos, porque unos estaban en su provincia, otros tenían otra reunión con la presidenta, que incluso ella misma no asistió. Entonces yo dije, yo voy a ir, así no vaya nadie. Y fui. Entonces cuando yo fui, justamente llegaron 9 compañeros más, y conversamos. Y créame que a lo mejor ese diálogo va a dejar una respuesta para el Ecuador. De ahí en adelante vamos a conocer si es que las cosas funcionan de forma mejor, de forma presionada, de forma bronquista, o si funcionan mediante el diálogo. Y si es así, nosotros estaremos conversando días posteriores temas también que de alguna otra forma el presidente pasa pues lleno de noticias, lleno de invitaciones, de información, y hay cosas que tal vez no le han llegado a la mesa, como es el caso de
la población que está perdiendo sus bienes por la crisis de la pandemia, han perdido casas, les embargan, les dejan absolutamente sin su patrimonio, y eso viene, ya hemos hecho una revisión, viene para la clase media y baja, y vamos a sentarnos en la mesa para poder dialogar de esos temas con el presidente. Bien, asambleísta Vilma Andrade, en medio de este entorno, ¿cuál es la expectativa que tiene Izquierda Democrática, que tiene usted, a fin de que se abra otro ambiente que permita viabilizar las reformas del Ejecutivo? Reiteraré hasta el cansancio, con todos los cambios y apuntes que tienen legítimo derecho a hacer ustedes en la Asamblea. Bueno, primero yo creo que es esta actitud que ha tenido Gisela Molina, por ejemplo, justamente de demostrar como ella de la forma más amplia y transparente lo está señalando. Es decir, quitarse esos mitos, esas algunas formas, yo creo que caducas de hacer política, de que pensar de que se dialoga y entonces está vendiendo la conciencia. En un país que no dialoga, y peor aún, en un sistema como es el nuestro, un sistema hiperpresidencialista, en el cual la Asamblea Nacional no puede tener la más mínima iniciativa en orden económico, ni tributario, ni fiscal, en el que el presidente de la República tiene a través del veto presidencial la posibilidad de eliminar cualquier propuesta legislativa. Aquí en este país es donde más se demanda y debemos demandar el diálogo y el consenso. En ese sentido, yo creo que además de las propuestas que el presidente, por supuesto, yo saludo, por ejemplo, el que en la propuesta se generen zonas francas como una iniciativa tributaria, sobre todo para el sector agroecológico, para el sector comunitario, para el desarrollo rural. Me parece interesante, pero creo que si el gobierno no empieza por el tema de una infraestructura productiva, amplia, que tiene que ir a los sectores que están más olvidados, que fueron reconocidos por el gobierno correísta, de que fueron olvidados, como es el sector agrícola, el sector agropecuario. Ese sector que necesita dinamizarse y que dio gran respuesta en la pandemia, yo creo que hay que llevar un programa especial, un programa no enfocado. Yo veo mucho el enfoque del presidente de la República y su gobierno en el tema de extractivista. Tiene que salir, yo creo que, y en este momento pensar, yo creo que ahí yo tengo un disenso con el gobierno porque las perspectivas de ingresos a través de la renta petrolera y de la ampliación que se debe hacer, el presidente ha hablado de duplicar la producción petrolera. Para eso se necesitarían alrededor de 17.000 millones para poder hacer esa ampliación. En este momento las inversiones extranjeras en estos ámbitos están disminuidas porque más bien están pensando en otro tipo de energías. El presidente Biden acaba de presentar una propuesta, pero con trillones, justamente para incentivar nuevas producciones que no están justamente en el ámbito del petróleo. Es decir, espero yo que en ese sentido la visión también del gobierno sea mucho más directa y que nos permita precisamente al Ecuador soñar en ese futuro que hace falta y en lo que corresponde a la sociedad en general. Esta noticia que ha llegado, ¿no es cierto?, estas revelaciones del Pandora Papers, yo espero que eso no se entrampe en eso la Asamblea. No podemos entramparnos en eso. Tenemos que trabajar por el país. Para eso ya está una comisión que realice su trabajo, que revise los documentos y todo lo que el presidente ha remitido y que siga haciendo lo que considere, pero nosotros tenemos que trabajar y en ese sentido vamos a hacerlo de manera mucho más directa y amplia, justamente para dar un beneficio. El presidente ha hablado de la generación de 2 millones de empleo. Eso es fundamental en este momento que vive el Ecuador. Entonces, vamos a aportar nosotros también con iniciativas justamente para lograr, apreciado Miguel, que conozcan los ecuatorianos, el presidente con seguridad lo sabe. En el Ecuador, el 95.5% de empresas son MIPYMES, es decir, son medianas, pequeñas, microempresas, y generan el 60% de trabajo. Y los emprendedores, yo le escuché al presidente en un evento que coincidimos decir que su gobierno será
el gobierno de los emprendedores. Pues entonces enfoquemos ese esfuerzo para que los emprendedores que están con estas iniciativas justamente de innovar y de crecer, no solamente por la necesidad, sino también por innovar, entonces ellos puedan tener en esta propuesta tributaria todos los aportes, todos los beneficios para incentivar justamente estos trabajos y estos emprendimientos que van a generar también oportunidades de ampliar el empleo. Bienvenidos los disensos, y hay que observar al Ejecutivo, y a través de un diálogo se puede llegar a aclaraciones, a precisiones y a cambios. Y por la referencia que ha hecho la doctora Vilma Andrade, le hemos escuchado, ha sido muy clara en el pasado reciente al decir que el tema Pandora Papers, que debe ser investigado en lo político en la Asamblea, y la fiscal ha empezado la indagación previa. Quizás la observación tiene que ver qué le correspondía a la Comisión de Fiscalización. Ya lo dijo la doctora Vilma Andrade, pero con ese criterio equivocado, lo decimos, entonces que el proyecto de reforma tributaria lo analice la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria, o que la reforma laboral vaya a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, o que la reforma presupuestaria 2022 vaya simplemente a la Comisión de Fiscalización. Son los errores que se ha cometido y que hay que reconocerlos. Asambleísta Ana Belén Cordero, ¿cuál es la expectativa que tiene usted en este nuevo ambiente de diálogo que permita llegar a soluciones frente a los acuciantes problemas del país? Yo miro con buenos ojos este diálogo que se ha abierto con algunos sectores de la Asamblea Nacional. Para mí es importante que se establezca este canal de diálogo, como dije a un inicio, con los sectores que están dispuestos a sentarse a conversar con necesidades legítimas de sus representantes, de sus poblaciones, de sus comunidades, y no con la extorsión o con el pedir cosas que no están sobre la mesa, como por ejemplo pedir indultos o amnistías para personas que están con una orden de captura o que están huidos del país, o con pedir espacios de poder para proteger a líderes, ¿no? Yo creo que esos dos temas, el presidente Lasso ha sido enfático en que esos no son temas negociables, ni siquiera están sobre la mesa, y con lo cual toda otra iniciativa de apoyo, de consenso, de diálogo, de trabajo, de mejorar textos, de contribuir a legislación, es bienvenida, ¿no? Y en relación a ello se puede caminar y seguir caminando como ya se ha venido haciendo en estos 4 o 5 meses que ha trabajado la Asamblea, en consensuar y en terminar de consolidar una mayoría necesaria e importante que permita a la Asamblea Nacional avanzar, a la Asamblea Nacional en conjunto con el Ejecutivo en proyectos necesarios e importantes tanto para el Legislativo como para el Ejecutivo y para el país en general. Sin embargo, ahora que mencionaron el tema de la investigación que está llevando los papeles de Pandora a la Comisión de Garantías Constitucionales, y eso lo digo ya con personal interés porque en realidad era la Comisión de Fiscalización, de la cual yo soy vicepresidenta, quien tenía la competencia privativa para investigar todo lo relacionado a presidentes, vicepresidentes de la República, ministros de Estado, etcétera. Sin embargo, nosotros, yo al menos en lo concreto fui muy desprendida de que, bueno, si el Pleno decide que vaya a otra comisión, que lo haga porque el presidente no tiene nada que esconder. Y muchos dirán, pero si no tiene nada que esconder, ¿por qué no acudió a la comisión? Creo que el país tiene muchos temas mucho más importantes y más necesarios. A la población de a pie, la que anda en las calles, la que toma un bus, la que no tiene un pan para llevar a su casa, le preocupa, número uno, la inseguridad galopante que está viviendo el país y que sabemos que es en respuesta a la mano dura que se está poniendo al desmantelamiento de las mafias producto del narcotráfico, que dejaron no solo pasar por este país, sino hacer caldo de cultivo, venta, negocio y comercialización en este país, y este gobierno está poniendo mano dura con ese tema y estas son las reacciones, ¿no?, de estas bandas delictuales. Pero el presidente está mucho más preocupado de esos temas y de ver las condiciones para crear más plazas de empleo y dinamizar la economía que si finalmente cumplió la ley de consulta popular, que eso ya lo determinó el Tribunal Contencioso Electoral en su momento cuando algunos sectores se permitieron impugnar su candidatura. Entiendo, en función de ello va
la investigación. Ayer lo dijo la asambleísta Paola Cabezas en un medio de comunicación. Ellos están centrados y enfocados en el objetivo que le delegó el Pleno de la Asamblea Nacional, que es determinar si el presidente cumplió o no cumplió con la Ley de Consulta Popular del año 2017. Ya hubo un pronunciamiento sobre aquello del Tribunal Contencioso Electoral. Contraloría General del Estado, que ese sí es el organismo competente para determinar digamos, fiscalizar o hacer una auditoría al patrimonio del presidente, ya inició un examen, Fiscalía ha iniciado lo propio. Yo no tengo, la verdad, las mejores esperanzas de esa comisión, y le digo no porque han creado, que de hecho así lo hicieron, una comisión ad hoc para investigar el tema, sino porque, mire usted, yo he comparecido personalmente a la mayoría de sesiones y estoy siguiendo de cerca la información que ha llegado, etcétera. Hasta el momento ya van 5 días de comparecencias y únicamente han tenido la comparecencia de 2 personas. Han recibido a 2 personas en su comisión. El resto de días, bueno, ha habido plenos, el resto de días ha habido gente que no la han dejado participar porque no es cercana al seno, sobre todo de esa comisión, etcétera, ¿no? Se supone que entre hoy y mañana comparecerán algunas instituciones públicas, Servicio de Rentas Internas, Contraloría, etcétera, y mañana también comparecerán algunos pedidos de comparecencias, digamos, de que han solicitado los asambleístas Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela. Sin embargo, el meollo del asunto es poder contrastar la información que recabe esta comisión de las instituciones públicas con la publicación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas. Sin embargo, no van a tener esa publicación porque eso viola el sigilo profesional de los periodistas. Tan es así que los periodistas ni siquiera han acudido a la comisión. Con lo cual, yo no tengo las mejores esperanzas para los resultados de este informe. El país lo sabe, lo sesgado que está eso. ¿Con qué documentos? Y han sido comparecencias dirigidas y encausadas por el correísmo, hay que decirlo. Pero bueno, será momento de seguir profundizando sobre eso. Quisiera consultarle a la asambleísta Gisela Molina, ¿qué expectativa tienen esta nueva fase? Hablemos de lo positivo de este diálogo y cuando lleguen los proyectos a la Asamblea Nacional. Bueno, estimado Miguel, ya sabe, los jóvenes tenemos siempre esa convicción de que las cosas van a salir bien, porque tenemos, aparte de tener esa deuda moral por la población, también tenemos muchos años de vida que nos quedan, entonces aspiramos a ser un aporte, aspiramos a ser ese trabajo que el Ecuador tanto lo pide, y es así que tenemos de nuestra parte mucha expectativa, y esa expectativa viene pegada a que de hoy en adelante vamos a llegar a sentarnos en una mesa a trabajar, independientemente de las banderas políticas que ya la mayoría de gente está cansada. Realmente yo me apeno muchísimo de que la Asamblea tenga la credibilidad que tiene ahora. No estamos, muchos de nosotros que no tenemos nada que ver con la corrupción, no estamos dispuestos a pagar una cuota política de ese nivel, y eso nos va a dejar consecuencia en el futuro, ¿no? Pero lastimosamente o ventajosamente, o como queramos verlo, ya estamos aquí, y es hora de enfrentar. Entonces, en base a eso, la única forma de dar soluciones y de subirle la reputación, la credibilidad a la Asamblea, es trabajando y dándole esa respuesta que la población necesita. Creo yo que el presidente de la República de hoy en adelante me identifica, va a poder en algún problema de mi provincia, las soluciones inmediatas, y como ha dicho Vilma, como ha dicho Ana Belén, en las soluciones que de pronto tengamos que ver nosotros cómo dar soluciones que no sean precisamente el dividendo de puestos que siempre ha sido, que la Asamblea tiene esa reputación y esa trayectoria. Pues nosotros sin ningún interés vamos a estar ahí para apoyar, porque la población quiere, como le digo, trabajo, quiere comer, quiere seguridad. Los ecuatorianos nunca más quieren vivir en zozobra, cuando salen a comerse un helado con sus hijos, tengan que perder un hijo y vivir el resto de su vida con ese dolor. O sea, nosotros definitivamente estamos al día de la situación, y de mi parte no escucharán más que sea siempre la postura y el compromiso de trabajar, no solamente por mi provincia. Una vez de ser asambleístas, tenemos que responder por un Ecuador que no va a dar tregua, no nos va a justificar cuando nosotros tengamos cualquier justificación pequeña de que no fui porque soy de izquierda, porque soy de derecha, porque tengo esta bandera de este color. A nadie le interesa.
Usted sabe que el hambre es hambre y necesitamos comer todos. En base a eso, nosotros pensamos, al menos el grupo que fue, que obviamente el presidente de derecha no es el que nos dijeron y que de ahí en adelante vamos a estar pendientes de todas las situaciones críticas que, como le explicaba anteriormente, hablé. El ecuatoriano que tenía una deuda en el banco no quiere perder sus bienes, pero no tiene la plata ni para pagar el capital, ni los intereses, ni la mora. Entonces, creo que ese tema se nos fue de la mesa porque también fue la primera vez que nos reunimos, pero aspiramos de que de ahí en adelante no solamente puedan reunirse los jefes de bloque, porque para ser jefe de bloque no sé cuál era el requisito, y a veces el jefe de bloque también. Lo importante, hay que escuchar a los 137 asambleístas. Yo quiero agradecerles por el aporte a este debate y también, sinceramente, reconocer y destacar este aporte al diálogo que necesita el Ecuador, con todas las observaciones, diferencias, disensos que debe haber en una sociedad democrática, pero empujar este diálogo para encontrar soluciones, que es lo que más quieren los ecuatorianos. Muchas gracias a la doctora Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, Ana Belén Cordero del Movimiento Creo y a Giselle Molina de Pachacuti. Muy buen día, gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Gracias a todos, buenos días. Muchas gracias. 7:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto analizar el tema económico, la reforma tributaria, qué camino debe seguir el gobierno con tres reconocidos profesionales, el economista Walter Spurrier de Análisis Semanal, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, y Osvaldo Landazuri, ingeniero, empresario. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, denunció que todas las acciones que se dan contra el gobierno de Guillermo Lasso dentro de la Asamblea tienen un solo objetivo: destruir la democracia. Villavicencio espera que una vez que el Ejecutivo haya dividido en 3 bloques el proyecto de ley creando